la última. Ahora reviso esto. Ok. Bueno, entonces, el tiempo que transcurre entre esa temperatura inicial y esa temperatura final va a depender mucho de la potencia que tenga el aparato, ¿cierto? Porque al fin y al cabo hay un segundo proceso que no nos hemos referido acá, y este segundo proceso va a pasar que el T del refrigerador es menor a T2, que es la unidad condensada, la unidad evaporadora, ¿cierto? Entonces este le vamos a poner. Entonces, como habíamos hablado la clase pasada, ese cuerpo que se llama evaporador siempre va a estar dentro del recinto, va a transferir e intercambiar aire con el recinto, va a tener circulación de aire del recinto y va a pasar un montón de cosas allí en donde esa temperatura del refrigerador se va a mantener, digamos, en un valor estable por los mismos sistemas de control que tienen los refrigeradores, ¿cierto? Tienen PLCs o tienen muchos otros sistemas de control que hacen que esta temperatura, digamos, sea estable en el tiempo, y la temperatura del cuerpo pues va a tener cierta cantidad. Entonces, este tema del tiempo después nos vamos a dar cuenta cuánto tarda. Es una gran pregunta que, bueno, yo meto un cuerpo a una refrigeradora, entonces cuánto se tarda en llegar a esa temperatura de refrigeración. Vamos más adelante a entender muy bien, pero es el proceso, la tendencia natural que va a tener este cuerpo al estar sometido a una temperatura mucho menor. Entonces, la única manera de garantizar que esta temperatura del refrigerador se mantenga constante es yo tener una temperatura del evaporador mucho menor que constantemente está inyectando frío, ¿cierto? Pero realmente si nosotros pensamos en una refrigeradora, él tiene múltiples temas que aportan calor al sistema, no solamente el cuerpo que yo estoy eh, digamos, refrigerando, ¿cierto? Y a eso lo vamos a llamar, voy a hacer por aquí una raya, una carga de refrigeración, ¿cierto? Entonces, una carga de refrigeración está compuesta de muchos aportes de calor al sistema, entre ellos uno de los más comunes, la conducción por paredes, ¿cierto? Porque el refrigerador, otra de las condiciones que se van a dar aquí es que, voy a poner acá en rojo, 3, que la temperatura del refrigerador siempre es menor a la temperatura ambiente. También eso se cumple. Entonces, de las paredes siempre van a estar aportando calor por esa diferencia de temperatura que se da entre esos dos cuerpos, ¿cierto? Que el principio básico lo voy a poner por aquí arriba. Es decir, yo tengo una pared cualquiera que sea, ¿cierto? Y yo tengo una temperatura aquí, yo no sé, la voy a poner por acá, digamos que menos 12 grados centígrados. Y acá tengo una temperatura ambiente de 25 grados centígrados. Hay un flujo de temperatura que tiene este sentido, o sea, de afuera hacia adentro. Y ese es el flujo Q de calor que se va por las paredes, ¿cierto? Entonces tenemos la primera de ellas, que es esa. Tenemos aire caliente. Digo calientes porque siempre va a estar a mayor temperatura respecto a la zona refrigerada, que entra por dónde, por puertas, ventanas, eh, principalmente esas cosas. Entonces el secreto de un buen refrigerador es hacerlo lo más hermético posible, que es casi imposible, pues, digamos, desde la teoría de ser 100% hermético, pero entre más hermético esté, mucho mejor en temas de rendimiento y de eficiencia va a ser ese refrigerador, ¿cierto? Nosotros también tenemos, en el caso de refrigeradores, hay refrigeradores que están expuestos a la radiación solar, ¿cierto? Que están en la intemperie y que les pega la radiación solar. Eso es un aporte energético adicional que el evaporador tendrá que absorber, ¿cierto? La misma carga de producto
Y vamos a poner lo que no es muy común, ¿cierto? Pero las personas y los aparatos también aportan energía. ¿A qué me refiero? Si adentro de este refrigerador hay 6 ventiladores que hacen que, o perdón, de este sistema de refrigeración, pensemos por ejemplo en una cava de carnes, que puede ser una habitación de 10 metros cuadrados, 6 metros cuadrados, dependiendo cómo sea ahí de área. Yo necesito muchos ventiladores para hacer que se mueva ese aire dentro de ese recinto y yo garantizar una buena distribución de aire. Aquí aplican exactamente todos los conceptos que hemos visto en ventilación, en ventiladores, saber que es una zona muerta, garantizar un buen flujo de aire a través de todo el recinto, etcétera. Eso todavía, digamos que aquí aplica igual. Entonces, para yo garantizar muchas veces esa buena distribución del frío alrededor de un sistema, tengo que poner ventiladores al interior, ¿cierto? Y un ventilador es un motor que de alguna manera absorbe energía eléctrica de la red y la convierte en energía cinética del rotor más un calor que el estator emite. Entonces esa potencia también de alguna manera queda dentro del refrigerador y es energía que de alguna manera tiene que absorber el evaporador. Si hay personas trabajando adentro, las personas mantienen su temperatura corporal por encima de la temperatura del refrigerador y van a estar constantemente aportando la energía al sistema, ¿listo? Entonces, eh, todos esos aportes, pues, van a convertirse en cargas así. Y voy a poner una categoría de otros en donde también puede, por ejemplo, la iluminación, ¿cierto? Un bombillo incandescente, una lámpara halógena, cualquier tipo de iluminación, prácticamente toda su potencia se convierte en calor al interior del refrigerador y hay que tener en cuenta si va a estar encendida mucho tiempo o solo las zonas o momentos del día en que se encienda ello. Entonces, miren que todas esas cargas son las que tiene que asumir finalmente ese cuerpo 2, ese evaporador, eh, dentro de un recinto controlado, ¿cierto? Y ese proceso de enfriamiento, pues va a necesitar de alguna manera ese concepto muy, muy claro. ¿Listo? Entonces, acá quiero que nos llevemos también, voy a cambiar aquí de ventana, que nos llevemos también dos conceptos importantes y entender muy bien qué es calor sensible y otro que es calor latente. ¿Listo? Que de alguna manera por el tipo de calor, pues es que va a interactuar de manera diferente con el evaporador, ¿cierto? Entonces, un calor sensible es todo aquel que absorbe o libera un cuerpo para cambiar su temperatura, ¿listo? Entonces, este cuerpo que llamamos carga a refrigerar, el delta T del cuerpo eh, se hace a través de si lo puedo tirar acá, esto me quedó muy arriba, ay, un segundo que tengo que, ahí mejor, voy a ponerlo como calor absorbido para cambiar de temperatura, listo. Y el latente es el calor necesario, uy, ¿por qué me quedó así? Para cambiar de fase, ¿cierto? Entonces, pensemos en un proceso de enfriamiento en donde yo tengo este mismo cuerpo que hicimos ahorita, yo tengo una gráfica de temperatura en el tiempo, ¿cierto? Y digamos que el cuerpo va a tener un comportamiento de enfriamiento que digamos tenga este comportamiento, pero mejor hagámoslo eh,
¿Cómo lo hacemos mejor? No, hagámoslo no contra el tiempo, sino versus el calor, nos queda bien. Sí, yo creo que nos quedaría bien. Entonces, que sí es claro, cada vez que el cuerpo se va enfriando, necesita menos diferencia de temperatura y por ende va a necesitar menos calor para hacer un cambio importante de temperatura, ¿cierto? Por ejemplo, acá, de acá hasta acá, este cambio en temperatura fue muy grande para un valor de calor que va de aquí a acá. Para esa misma cantidad de calor, después de que el cuerpo está aquí y va a llegar aquí, pues es claro de que esa diferencia de temperatura la va a lograr, pero va a necesitar quizás más trabajo. Y toda vez que esté, digamos, ya en una condición estable, el calor que yo le estoy metiendo es prácticamente para conservar la temperatura, ¿cierto? Porque sé que hay otros factores externos que me están calentando el sistema. Pero a lo que voy es, yo empiezo acá, digamos, desde temperatura ambiente, voy a poner, no sé, unos kilos de carne a congelar, ¿cierto? Entonces, desde temperatura ambiente, digamos que por aquí es donde está la temperatura de congelación, ¿cierto? Y por acá, digamos, es la temperatura deseada. Entonces, el primer valor, llamémoslo así, puede ser unos 25 grados centígrados, puede estar congelándose alrededor de, pongámosle los 0 grados centígrados y yo lo quiero almacenar a menos 10 grados centígrados. Listo. Entonces, aquí hay tres procesos en donde se involucran diferentes tipos de calor. El primer proceso es, si yo lo voy a llevar desde la temperatura ambiente a la temperatura de congelación, este producto o esta liberación de calor se denomina como calor sensible, ¿cierto? Porque en ese proceso no hubo cambio de estado. Listo, aplica lo mismo si yo voy a meter agua, voy a meter cualquier cosa. El segundo proceso es desde congelarlo, desde empezar a congelarlo, a ponerlo 1 hasta la temperatura de congelación total. ¿Cierto? De ahí a que se empiece, desde que se empieza a congelar hasta que está 100% congelado, es un proceso que va a requerir calor. Lo voy a poner acá en la misma gráfica, digamos que de aquí hasta aquí, bueno, de pronto no tan abajo, de aquí hasta acá, temperatura congelado 100%. Listo. Este delta de temperatura como tal no es muy apreciable porque desde que se empieza a congelar hasta que está 100% congelado, estamos hablando de un cambio de fase y en todo proceso de cambio de fase la temperatura es constante, ¿cierto? La temperatura es constante y lo que va a requerir es un calor latente para poder hacer que ese cambio de fase se dé 100%, ¿cierto? Por último, hay un proceso que vuelve a ser sensible, como ya está desde T de congelación hasta T de almacenamiento. Aquí hay un proceso de calor sensible. ¿Listo? Entonces esas serían las tres fases. Y yo en cada proceso, no es lo mismo mi refrigerador y mi carga térmica, hablando de grandes cantidades. Si yo tengo una tonelada de carne, la cantidad de energía que está, digamos, intercambiándose entre esa tonelada de carne y el evaporador, desde que está en su temperatura ambiente, no sé, digamos que es una planta de procesamiento de carne, los animales son recientemente sacrificados, están a temperatura del cuerpo del animal, ¿cierto? Después de que muere, pues cambia un poquito ahí hasta la temperatura ambiente. Digamos que toda la carne va a entrar a temperatura ambiente. Entonces, el esfuerzo, llamémoslo así, térmico que tiene que hacer el evaporador para absorber esa cantidad de energía desde que estaban a 25 grados hasta que se empezó a congelar es un valor muy diferente al que tiene que hacer cuando ya está en proceso de congelación y después de llevarlo desde congelado hasta la temperatura de almacenamiento. Son tres momentos diferentes y van a depender, después vamos a ver cómo lo calculamos, van a depender de tres variables diferentes y pueden ver que van a estar a temperaturas diferentes. Entonces no es lo mismo, yo saco y extraigo mucho calor cuando está muy caliente la carne, yo ya no estoy sacando tanta en el momento de llevarlo al almacenamiento, pero también saco mucho calor al momento de cambiar de estado. Entonces,
quiero que se lleven muy claros sus conceptos. Nosotros en refrigeración, más pues por los mismos estándares y la manera en cómo esto ha venido creándose en los últimos 100 años, eh, se adoptó el BTU como unidad de medición de calor, de cantidad de calor, ¿cierto? De Q. Y es la unidad térmica británica, ¿cierto? Muy conocida pues por todos aquí. Y yo creo que en el convertidor de unidades les tengo varias tablas pues, de cómo convertir de BTU a muchas otras unidades. Unidad térmica británica. Listo. Y es una forma en cómo se conocen los aparatos. Vamos a encontrar también que, aunque hay una forma de, de convertirlo, los aparatos que ustedes muchas veces encuentran en catálogos o en, digamos, sí, en sitios para seleccionar eh, equipos principalmente, no sea solamente el evaporador, sino el equipo en general, van a encontrarlo como este valor, TR, ¿cierto? O RT en algunos casos, pues a lo que hace referencia es a toneladas de refrigeración. Entonces, una tonelada de refrigeración equivale a 12.000 BTU. ¿Listo? Para que tengamos ahí esa primera unidad. Entonces, es como las que más se usan, toneladas de refrigeración y, y BTU, ¿cierto? Como unidades básicas acá. Entonces, entendido esa parte, creo que podemos pasar al proceso común. Entonces, nosotros en el proceso de enfriamiento ya lo teníamos, digamos, muy claro. Voy a poner aquí una imagen que tengo, que lo hagamos sobre la misma de la clase. La puse por aquí, clase 6. Ven acá, introducción a la refrigeración. Vamos a poner este mismo ciclo de acá, ponerlo por aquí. Listo. Vamos a tratar de detallar en esta misma gráfica los diferentes momentos, llamémoslos así, o situaciones que se dan en cada una de este ciclo de compresión de vapor, de tal manera de que entendamos muy bien el principio de funcionamiento. Entonces, ahí todo está bien, todos ven, sí. Pasémonos para acá, mis notas por aquí, todo muy bien, listo. ¿Qué consideraciones vamos a hacer, chicos, y qué momentos se nos va a dar aquí? Bueno, de hecho, voy a poner esta imagen más pequeña para que pueda poner cositas aquí a la derecha. Tratar de ponerla por aquí, está bien, listo. Entonces empecemos a darle números a este ciclo y empezamos a revisar. Entonces, vamos a ponerlo por aquí, vamos a ponerlos en azul, en rojo. Listo. Vamos a hablar de uno como la entrada por aquí, la entrada por aquí, uno, la entrada del evaporador. Listo. Vamos a hablar dos, salida del evaporador. Listo. Vamos a hablar por aquí esta entrada del compresor, ¿cierto? Para que veamos qué pasa en esos campos y podamos aterrizar un poquito más esos conceptos. Vamos a hablar cuatro, que se me tilde esto acá, listo. Cuatro, la salida del compresor, ¿cierto? Vamos a hablar por aquí cinco, la entrada del condensador, seis, la salida. Si quieren, hablamos de un punto 7 aquí, que puede ser la entrada y salida del elemento de expansión. Listo. Entonces, recordemos muy bien en este ciclo, que va a ser nuestro ciclo reina en temas de producción de frío, ¿cierto? Dependemos prácticamente 100%
de este proceso en la modernidad, aunque ya está es muy eficiente y el tema ha cambiado bastante. Siempre ha sido, como les decía en la clase pasada, en pro de mejorar la eficiencia energética de los productos, pero el ciclo como tal sigue siendo el mismo de hace, eh, llamémoslo como los sistemas modernos pues de intercambio de calor en la línea de succión, que después les hablaré de eso, son más o menos de los años 70 en adelante, pues, pero digamos que el ciclo como tal, seguimos dependiendo de ese ciclo de de manera ininterrumpida, pues, sin mayores avances. Entonces, hablemos primero de qué pasa en esa transición 1-2, ¿sí? Listo. Entonces, el refrigerante como líquido de trabajo que fluye a través de este esquema en las principales, me refiero en las principales aplicaciones de refrigeración, ya sea doméstica o industrial. Estamos hablando de que el refrigerante está en estado líquido, ¿sí? La presión y la temperatura son bajas, ¿cierto? En ese punto estamos hablando de presiones cercanas a a la presión ambiente y tenemos un cambio de estado, ¿cierto? En donde el aparato como tal, mi evaporador, está absorbiendo calor. ¿Calor de dónde? Calor de todo lo que hablamos en la anterior diapositiva, paredes, productos, lámparas, motores, todo lo que esté dentro del recinto es lo que va a hacerse. Entonces, eh, el refrigerante en esta transición pasa de líquido a vapor, ¿cierto? Y al ser un proceso de cambio de fase dentro del mismo evaporador, la presión y la temperatura son constantes. ¿Listo? Entonces vamos a marcar este primer cuadrito como un primer fenómeno aquí. Listo. Así que esto nos quedó como un 3 acá. Queda claro. Listo, vamos a poner como esas reglas de juego ahí de lo que va a pasar allá. El punto entre el 2 y el 3 se llaman líneas de succión, ¿cierto? En donde simplemente es una tubería que está haciendo que lo que salga del evaporador entre al compresor. ¿Qué tengo que garantizar yo entre 2 y 3? Que al compresor siempre, lo voy a poner por aquí en mayúsculas, siempre debe entrar vapor 100%. ¿Listo? Cuando me refiero a vapor es más por la manera como se clasifica termodinámicamente, pero estamos hablando en estado gaseoso, pues 100%. Es importantísimo. El compresor es una máquina reciprocante. Si yo tengo una calidad, que es como termodinámicamente se llama, diferente a uno, yo voy a empezar a tener problemas en el compresor. Yo no puedo meter goticas, llamémoslas así, o humedades en el compresor, de tal como es un proceso reciprocante de compresión. Se puede dar cavitación, se pueden dar un montón de cosas. Yo no puedo comprimir un líquido, yo solo puedo comprimir un gas y por ende una mezcla de gas líquido en el compresor puede reducir drásticamente la, la vida útil de este componente. Entonces, entre 2 y 3 que simplemente es tubería, ¿cierto? ¿Yo qué hago? ¿Yo la aíslo o no la aíslo? Si yo permito de que se caliente más allá del ciclo, si entre 2 y 3 el proceso se calienta, lo que va a pasar es que va a disminuir la eficiencia del ciclo. Después lo vemos desde el gráfico termodinámico.
Entonces, esta línea entre 2 y 3, como viene un vapor frío, ¿cierto? Si yo lo caliento, puede que favorezca el tema de que se mantenga 100% como un gas, pero me va a permitir perder de alguna manera esa calidad de frío que también me refrigera el compresor, me ayuda a mantener la vida útil del compresor. Entonces, en la práctica, entre 2 y 3 yo no tengo transferencia de calor y la recomendación siempre de diseño es que la tubería debe aislarse. Y es muy común ver esto en aire acondicionado. Cuando ustedes ven una instalación de aire acondicionado desde la unidad condensadora hasta el mini split, una de las líneas suelen recubrirla en espuma, ¿cierto? Permitiendo que ese retorno al compresor no pierda energía en el ambiente eh, y por ende pierda eficiencia del sistema. Yo necesito garantizar que ese frío pues no se pierda. Lo mismo pasa entre el punto 8 y el punto 1. Yo no sé qué tan separado esté el punto 8 del punto 1, pero si hay mucha tubería, también yo busco que aislarse. ¿Por qué? Porque el frío que estoy produciendo en el elemento de expansión no lo puedo perder en ningún lado y lo tengo que aprovechar al máximo en el evaporador. Entonces lo mismo, si entre 8 y 1 son tuberías muy largas, yo busco aislarlas. Si están muy cerca, pues realmente no suele hacerse. Esto sí, en la mayoría de los casos suele estar muy cerca Profe, del evaporador. ¿Sí? ¿a qué temperatura más o menos se evapora el refrigerante? Depende mucho del gas. Si quieres, ahorita miramos varios gráficos para que te des como cuenta. Una, como en un ciclo, por poner un ejemplo, voy a mirar acá, de un ciclo de refrigeración doméstica. Yo tengo, después del elemento de expansión, o sea, aquí, un líquido que está más o menos a menos 28 grados. Estoy hablando de un refrigerante R600. El R134A, que es uno que se usaba mucho también en refrigeración doméstica e industrial, tiene un punto después de la expansión de por ahí menos 25, menos 22, pero todo depende de la técnica y de la ingeniería que tenga el elemento de expansión. Si usted quiere que el líquido de este lado salga a menos 16, lo puede hacer. Todo depende de la restricción que usted ponga aquí en el elemento de expansión. Entonces, dentro de este esquema, yo estoy entrando un líquido, por ejemplo, en el caso de una nevera doméstica, a menos 28 y aquí sale a menos 28. Recuerden que el proceso en el evaporador es de, es de presión y temperatura constante porque estoy cambiando de estado. Entonces entra un líquido y sale un gas que tiene la misma presión y la misma temperatura y yo quiero aprovechar ese frío de alguna manera remanente para también refrigerar y mantener en buen estado el compresor. Entonces por eso siempre es que la línea entre 2 y 3 suele hacerse. Por terminar de responder tu pregunta, de nuevo, depende mucho del gas, es más visitar las tablas del gas y ver cuáles son esos valores límite para saber de qué forma diseño el ciclo, pero ahorita haremos más detalle en eso. Entonces, desde la técnica, como les digo, nuevamente el evaporador absorbe calor, ¿cierto? Entre 2 y 3 yo voy a aislar eso para no perder ese resto de energía o ese resto de potencial de frío que pueda tener ahí. Cerremos ya este capítulo 2 y 3, ¿cierto? El compresor es claro, el compresor como tal eleva la temperatura, entonces mire que estamos pasando de esta parte de la izquierda donde dice que hay un vapor a baja presión a un vapor muy caliente y a alta presión, ¿cierto? Entonces entre 4 y 5, ¿qué está pasando? Vamos a ponerlo sí, por aquí a este lado. Entre 4 y 5, ¿qué está pasando? Es tubería, ¿cierto? Tubería que yo voy a permitir que intercambie calor, porque la idea del condensador al fin y al cabo es rechazar calor al ambiente. Entonces, el tramo que va entre 4 y 5, independientemente de cuán largo sea, técnicamente no se suele recubrir ni aislar ni nada, porque esto para mí es una extensión del condensador. Es un tubo que si me rechaza calor, mejor aún. Aquí llega un gas, un vapor un poquito más frío que en 4. Entonces esta línea entre 4 y 5
como tubería no aislada. Listo. Importante que tengamos ahí como ese concepto. Y lo voy a unir por aquí de una vez entre 5 y 6 para que emprendamos que tenemos. Entonces, entre 5 y 6. Un segundo, chicos. No tardan un segundo. Bueno, volví, qué pena. Entonces, entre 5 y 6, recordemos, entonces es el condensador. Lo que me va a permitir es rechazar ese calor. ¿Que de dónde viene ese calor? De todo lo que, como balance de energía, todo lo que el evaporador absorbió, más lo que el compresor le otorgó, va a estar rechazado aquí, ¿cierto? Es como la suma de esas cosas. ¿Para qué? Para poder sumarle como ese potencial de frío que genera la expansión del gas y utilizarlo como material. Entonces, es una forma muy esquemática de ver el balance de energía. Obviamente, un balance de energía aquí depende de muchos cálculos, de saber cómo es el Q del condensador, el Q del evaporador, entender muy bien el modelo de energía que voy a usar para el compresor y finalmente cuánta energía me está rechazando el sistema. Al fin y al cabo, no es un sistema que sea, desde el punto de vista de energía, sea reciprocante. O sea, esto necesita inyectar energía eléctrica al motor del compresor, ¿cierto? Este elemento como tal no es, digamos, dependiente de la energía eléctrica, pero los condensadores y los evaporadores como máquina no, pero yo necesito un buen flujo de aire a través de ellos y para ello uso elementos de motores, entonces, y ventiladores. Entonces, en cualquiera de estos dos casos, no pensemos en esto en un sistema de que lo que gano aquí lo rechazo aquí, porque yo este calor rechazado no lo estoy utilizando para nada. Si yo utilizara este calor rechazado con una especie de generación de energía para impulsar el compresor o para impulsar un motor, estaría utilizando el mismo balance de energía del sistema, pero pues lamentablemente los sistemas no suelen usar este calor pues para nada. Los procesos industriales de alta eficiencia sí, pero por ejemplo en la nevera de su casa, este calor para lo único que sirve es para secar las medias, la ropa interior, los zapatos, ¿cierto? Mucha gente suele pues poner eso ahí. Entonces, es como para lo único que sirve. No es recomendado que hagan eso, pero pues es una práctica que suele hacerse por aquí. Eh, bueno, Profe, estábamos hablando entre 5 y 6. Dime. lo de las medidas, ¿eso no aumentaría como el delta de temperatura y añadiría como más material? Pues como, no sé, no aumentaría la eficiencia antes porque Si tú aumenta el pones calor. una prenda mojada en contacto con estos tubos, realmente el calor lo está absorbiendo la media y no el ambiente. Entonces, las temperaturas, ahorita les voy a dibujar aquí estos cambios. Bueno, de hecho no lo hice, lo voy a hacer aquí en amarillo en el evaporador. Devolvámonos al evaporador. El evaporador tiene un proceso sensible y latente, como hablamos hace un momento. Entonces, desde el punto uno, y voy a poner por aquí un punto, no sé, llamémoslo por aquí, ¿cierto? Llamemos ese como 1.1. Y desde el punto 1.1 hasta, qué sé yo, pongámoslo por aquí, 1.2, lo que está pasando en ese proceso es, desde aquí hasta aquí,
es líquido y como tal toda la transferencia de calor se está dando bajo un modelo en donde por fuera tengo aire y por dentro tengo líquido. Si ya han visto transferencia de calor, pues sabemos que ese proceso se va a dar. Desde 1.1 hasta 1.2 yo voy a tener un proceso latente de cambio de fase, ¿cierto? En donde va a haber una mezcla de gas líquido, gas líquido, gas líquido, gas líquido, gas líquido, hasta que llega aquí ya es 100% gas, ¿cierto? Entonces el modelo de transferencia de calor es por fuera tengo aire, por dentro tengo una mezcla que está a temperatura constante, está en un proceso de intercambio de fase y el modelo como tal de cálculo del calor es diferente. Y por último, pues tengo una colita del evaporador que me está terminando de intercambiar calor en estado gaseoso desde ese punto hasta una temperatura de salida. Entonces, lo mismo pasa en el condensador, ¿cierto? Estas mismas zonas de zona de gas, zona de transición y zona de líquido se va a presentar a lo largo de ese condensador. ¿Listo? Entonces, cuando yo le pongo prendas y le pongo otros elementos que puedan absorber ese calor rechazado, yo puedo estar moviendo y desplazando esas zonas y poniendo, no decir que en riesgo, porque aquí no hay un riesgo tan alto como aquí, eh, pero usted está desplazando esas zonas al punto de que, como yo quiero que acá entre líquido, puede estar entrando una mezcla líquido-gas, dependiendo de cuán sensible y qué tan cerca de la curva, en la curva termodinámica del gas estés. Entonces, si usted desplaza este punto al ponerle prendas, ponerle otros elementos que absorben ese calor y no el aire, el modelo de transferencia de calor puede verse reducido y puede desplazar estas zonas al punto en que aquí entre una mezcla que no va a dañar el elemento, pero que puede generar ruido. Entonces, no es, digamos, tan extremista, pues, de que no se pueda poner nada ahí. De hecho, estás aprovechando un calor rechazado para secar, pero la eficiencia del condensador como tal se va a ver alterada porque depende de un flujo natural ascendente que tú estás bloqueando con prendas, zapatos y otras cosas. Entonces, eso es como lo que pasa ahí dentro y quizás no se recomienda. Ah, listo, gracias. Rubén, Vale. Sí, pero al haber un delta de temperatura más grande, digamos, la prenda, o sea, el condensador, digamos, está a tantos grados y el ambiente, pues debe estar a menos temperatura para que el calor fluya, ¿cierto? correcto, eso se Si tiene uno, que dar obligatoriamente. si uno pone una prenda, el delta no sería más grande y el calor se iría más rápido. Pero estás desplazando las zonas dentro del, o sea, se puede rechazar más rápido, sí, pero está en contra del flujo ascendente que se puede dar acá. Espérate, yo miro hacia aquí. Aquí hay un flujo ascendente de aire, ¿cierto? Que se da por las mismas diferencias de temperatura, es flujo natural. Si tú pones prendas aquí, puedes bloquear ese flujo natural y esta zona que es la más crítica de enfriamiento se puede ver alterada. Entonces, uno donde pone las prendas, en la zona alta del condensador de la nevera, que es la más caliente. Si usted pone la mano aquí, en la parrilla de la nevera por detrás, en la parte de arriba, es mucho más caliente que en la parte de abajo, ¿cierto? Entonces tenemos acá un gas muy caliente, acá uno muy frío. Pues aquí donde más delta de temperatura hay, lo que estás haciendo es como hacerle una extensión al condensador y estás transfiriendo calor, sí, pero estás desplazando las zonas de diseño. Y el líquido frío que está pasando aquí finalmente afecta las temperaturas aquí, ¿cierto? Entonces, si yo altero este delta de temperatura antes y después del elemento de expansión, puede que ya no me genere suficiente líquido frío a la salida, que estés afectando la eficiencia del mismo. Listo. Profe, entonces, se podría decir que si uno pone una prenda, estaría como añadiendo conducción de calor, pero disminuyendo la convección. Entonces, por eso es que sería como menos eficiente. Exacto. Obviamente eso hay que hacerlo con números y datos, pues, pero no es una práctica común hacerlo. Los refrigeradores, digamos, más eficientes, lo que hacen es que tienen ya no un intercambio de calor con el aire por convección, sino que tiene conducción con un segundo fluido de trabajo, ¿cierto? Agua o alguna cosa, o etilenglicol o lo que sea. Y ese calor, ese fluido más caliente, lo aprovecho en otros aspectos, pues, o en otras aplicaciones. Algunas neveras tienen, muy modernas, bastante costosas, tienen un dispensador en la puerta de agua
de agua fría y de agua caliente. El agua caliente la aprovecha no con un elemento calefactor, no con una resistencia ni nada, sino aprovechando el calor del condensador. Entonces tiene un condensador muy diferente que hace su trabajo y que le puede dejar disponible al usuario agua caliente o tibia, pues dependiendo de hasta dónde permita hacerlo. Entonces, volviendo aquí al ejemplo, para que ustedes se den cuenta, alguien ahorita mencionó algo muy importante y es que la temperatura ambiente siempre, siempre tiene que estar por debajo de la temperatura del condensador. Y esto hace que las neveras pues funcionen en cualquier país del mundo, incluso con temperaturas muy altas, porque este intercambio que se da aquí en la mayoría de refrigerantes domésticos está más o menos entre 55, 60, 70 grados centígrados. Más o menos esa transición se da en esos rangos. Entonces, si yo estoy aquí a unos 70 grados más o menos en la entrada del condensador, a la salida yo estoy obteniendo, si mucho, 55 grados. Y en todo su recorrido hizo intercambio de calor porque afuera estábamos a 25, a 30, a 40, pues, o las pruebas que se hacen en Colombia, que después les hablo un poquito de esa clasificación, las pruebas que se hacen en Colombia para los refrigeradores, como pruebas de máxima potencia, llamémosla así, de máximas prestaciones, se hace con un ambiente a 43 grados y 80% humedad relativa. Esos cuartos, eso es un infierno entrar allá a hacer algún tipo de ajuste al refrigerador después de que el cuarto está así. Pero incluso en esas condiciones el refrigerador funciona muy bien, congela, garantiza sus temperaturas y eso es un buen sistema bien diseñado. Lo mismo va a pasar en un refrigerador industrial. Usted lo diseña, digamos, como un diseño base y no importa si la temperatura ambiente está en un ambiente muy frío, en Santa Elena a las 4 de la mañana y es capaz de hacer su congelación, como es capaz de hacerlo en la costa a 38, 40 grados. Entonces, ese tipo de cosas va a permitirle el sistema. Y miren que en esos casos siempre la temperatura ambiente va a estar por debajo de la temperatura de condensación. Eso es un obligatorio. Si usted está más caliente, utiliza un gas que se condensa y que su cambio de fase es a 25 grados y estás en una ciudad que está con temperatura 30, pues este proceso de condensación es imposible, nunca se va a dar. En esos casos no utilizo aire, sino otro tipo de fluido, pero ya eso es otro tema pues más del diseño particular de ese mecanismo, ¿listo? Estábamos hablando entre 5 y 6, entonces, ¿qué termodinámicamente qué vamos a hablar? ¿Qué va a pasar entre 5 y 6? Vamos a tener un refrigerante que está en vapor, ¿cierto? O que buscamos que salga un vapor, no a la salida, entra vapor, ¿cierto? Muy caliente. Es un proceso de cambio de fase, entonces también ahí hay una presión y temperatura que son muy altas eh, y en el paso o en el tramo en donde el refrigerante pasa de líquido, perdón, aquí está el contrario, del refrigerante pasa de gas a líquido, va a ser un proceso de presión y temperatura constante. Eso es muy importante para el tema del diseño del intercambiador como tal, que usted lo pueda dividir en tres zonas, uno de calor sensible, otra de calor latente y otra de calor sensible, si existe, listo. Entonces, como para que tengan aquí valores de referencia, la nevera de su casa, pues que aquí está a unos 65 grados, la zona de transición se da más o menos en unos 58, 59 grados y termina saliendo como a 55 grados, algo así. No es mucho lo que cae, pero es suficiente pues para garantizar que cambie de estado y es un obligatorio. Si no cambia de estado, no hay frío. Listo, eso es importantísimo. Bueno, entonces aquí vamos a tener esas consideraciones. Vapor, listo. Eh, la tubería de descarga, listo, que como tal va a ser ese tramo entre 6 y 7, al igual que entre 4 y 5. Entre más calor se rechace aquí, digamos que más potencial de frío vas a poder tener aquí, ¿cierto? Toda vez que entre como líquido, líquido 100%. Entonces, esa tubería entre 6 y 7 tampoco se aísla. Tubería sin aislamiento.
Listo. Eso también se hace. Esto quedó, uy, horrible acá. Luego en el elemento de expansión, este tema de expansión ya lo hemos visto antes también. Los que han visto termodinámica o demás sabemos que es un proceso isoentálpico con entalpía constante entre 6 y 7. ¿Qué más me falta acá? Nada, lo que pasa entre 7 y 8 es lo único que nos falta aquí. Entonces, entre 7 y 8 va a ser el elemento de expansión. Profe, una pregunta ahí con esa válvula de expansión, pues el capilar. Sí. Él es de área, o sea, el área dentro del capilar va creciendo a medida que se alarga. No, tú tienes un orificio constante en área, pues realmente, si uno se va a la realidad, uno va y mira que, por ejemplo, cuando uno compra un capilar de 0.028 pulgadas, que eso es como medio milímetro, cuando uno hace cortes transversales en diferentes longitudes, eso cambia 0.027, 0.029, 0.026 y oscila pues como ahí. Es un tema más de construcción porque es muy difícil garantizar un diámetro tan pequeño y tan constante en una tubería que es un diámetro interno. Usted un diámetro externo lo garantiza muy fácil desde la manufactura por procesos de trefilado, por procesos de manufactura que aplican presión y aplican calor y deformación en la parte exterior. Ahí es muy fácil, pero garantizarlo al interior es muy difícil. Pero tú vas a tener 2 metros de tubería, 2.5 metros de tubería, 3 metros de tubería con ese diámetro, llamémoslo constante, 0.028. Ahí no hay expansión y no hay, digamos, cambios de sección considerables. Aquí hablamos de válvula de expansión, es porque lo que le pasa al gas es precisamente eso, se expande en términos de un cambio de volumen específico inmediato. Tú estás pasando de una tubería de no sé, de 3 o 16 avos o por ahí, a un orificio extremadamente pequeño. Más la aceleración que tiene dentro de ese tubo hace que se dé finalmente una expansión y una caída de presión importante por la misma restricción que ese pequeño agujero le hace al fluido. Entonces ahí es donde se da esa caída de presión por efecto de obligarlo a pasar pues por un orificio tan pequeño. Listo. Gracias, profe. Listo. Entonces, ¿qué más les iba como a traer aquí? Miremos un grafiquito pequeño. Entonces, bueno, me faltaba aquí como un valor, un tema importante, lo voy a poner por aquí encerradito. Aquí hay dos cositas que quiero, vamos a ver cómo las ponemos para que nos quede bien claro. Esa temperatura de descarga, que para nosotros va a ser lo que sale del compresor, ¿cierto? Es importante garantizar que sea, para poder tener esas tres zonas, temperatura de descarga del compresor va a ser, desde el punto de vista del ciclo, puede ser vapor sobrecalentado a presión de descarga, ¿cierto? Y eso lo puede sacar uno de los catálogos pues, del compresor y saber qué presión le está otorgando al sistema. Y la temperatura de condensación, ¿cierto? Va a ser un gas que ya tocó es que veamos lo mejor desde la curva, ¿cierto? Pero lo que está pasando aquí, la temperatura de condensación, que es la de cambio de fase, también está a presión de descarga, ¿cierto? Hablamos que entre la entrada y la salida del condensador no hay cambio de presión y todo eso se llama presión alta o presión de alta, ¿cierto? Como se le conoce en el mundo de la refrigeración. Yo a esto lo llamo presión de alta y de aquí hacia otra vez al retorno, presión de baja. Listo. Y esta presión perdón, en términos de las temperaturas,
de descarga tiene que ser mayor a la temperatura de condensación. Listo, eso ya es un obligatorio que se tiene que cumplir ahí. ¿Qué más nos falta? Veamos. Esto quedó claro, aquí quedamos bien. Sensibles y latentes ya, sistema de refrigeración, compresor, ta, ta, ta. Listo, hablemos de un concepto que quiero que también se lleven aquí. Se llama efecto refrigerante, ¿cierto? Y de alguna manera me va a depender de unidades que puedo sacar fácilmente del ciclo, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de efecto refrigerante como la entalpía de vapor a la salida del evaporador menos la entalpía del Profe, líquido. profe, no se está viendo la hojita. Perdón, si no había pasado de hoja aquí. Entonces, la de efecto refrigerante, entonces la entalpía de vapor en la salida del evaporador menos la entalpía del líquido en el control de refrigerante. Mi control de refrigerante, mejor pongámoslo como expansión, mejor, elemento de expansión. Que utilicemos lo mismo. Expansión, listo. Como yo puedo medir entalpías fácilmente porque conozco dos valores importantísimos, me voy a volver aquí. Cuando ustedes tienen la entalpía, perdón, para conocer la entalpía de este fluido refrigerante, basta con entrar a la tabla del refrigerante y yo siempre voy a conocer esa presión de baja y esa presión de alta, ¿cierto? Eso van a ser siempre valores que van a estar medibles, que son medibles, que puedo sacar del ciclo. Y yo conozco la presión, simplemente voy y mido la temperatura en cada uno de los puntos, ¿cierto? Ahí puedo entender cuál es la entalpía en cada uno de ellos si yo conociera simplemente la temperatura, ¿vale? Porque yo sé en qué estado está, ya sea a dónde ir en la tabla. Entonces, ese efecto refrigerante que es como ese potencial de frío, llamémoslo a la cantidad de calor que por unidad de masa, porque la entalpía está por unidad de masa. ¿Unidad de masa de qué? El refrigerante que está circulando por dentro de los tubos. Entonces, yo resto esa entalpía del líquido que llega a ese control del refrigerante y se lo saco pues a la entalpía del vapor en el evaporador. Listo, ya ahorita lo hacemos numéricamente para entender más o menos cómo se hace. Y esa entalpía de ese líquido, ¿cierto? Va a ir disminuyendo con la temperatura. Entonces es muy importante saber que desde el ciclo, cuando yo tengo esas variaciones, como les dije ahorita en el condensador, porque estoy poniendo prendas, porque estoy por fuera de los valores del ciclo y aquí estoy obteniendo temperaturas mayores, yo estoy haciendo que aquí en el otro lado del elemento de expansión ya no tenga la misma temperatura y ya no va a ser una tan baja, sino un poquitico más alta. Listo. Entonces, cada vez que yo mejore ese efecto refrigerante entre esa transición que se da antes y después del elemento de expansión, voy a mejorar esa eficiencia del sistema, ¿cierto? Entonces, vamos a sacarlo de aquí. Y hagamos una pequeña, empecemos como a hablar de manera un poquito más clara. Voy a abrir aquí, de hecho les voy a mostrar algo. Ya está en el, voy a darle aquí, vamos por acá, voy a darle toda la pantalla. Ya en el Drive les monté en las tablas
De hecho, ya en los talleres también pueden ir haciendo ejercicios. También está el taller de refrigeración si lo quieren empezar a ojear. En las tablas que ahorita vamos a mirar bien, tenemos ya la carpeta de refrigeración. En la carpeta de refrigeración van a encontrar todos los gases, todas las gráficas de los gases aquí, ¿cierto? Tablas de saturación que también las vamos a usar mucho para todos los gases pues, que se usan de manera industrial. Y ahorita vamos a hablar de para qué sirven estas otras hojas de aquí. Pero bueno, entonces quiero abrir una de hacer un pequeño ejemplo. El que tengo aquí es para R22. Vamos a abrir la R23, R134A. Vamos, bueno, yo la abrí desde acá que la tengo un poquito más clara. Tablas, refrigeración, gases. Por acá. Ajá. Tengo el Freon R22 de la marca DuPont. Todas las marcas tienen quizás pequeñas variaciones en las tablas dependiendo del nivel de pureza del refrigerante, pero si todos siguen el estándar de fabricación de refrigerantes, habrán de hacer o de encontrar o de tener temperaturas muy parecidas. Listo, dale, con gusto. Bueno, entonces volviendo acá, voy a volver por aquí, 3, 4. Listo. Entonces, vamos a buscar valores de presentar una ventana de Chrome. Ahora sí. Listo. F11 para que quede grande. Vamos a calcular un efecto refrigerante para el R22. También conocido como freón. Si nos dicen, mira, la temperatura del vapor, que cómo está subenfriado, ¿cierto? En la entrada, ¿en dónde? En la entrada del compresor, para ser más precisos, pues, ¿cierto? Ya sabemos en dónde es ese, ese punto, ¿cierto? En el punto 3. Nos dicen que la temperatura que medimos ahí es de 48 grados Fahrenheit, ¿cierto? Y tenemos una temperatura del líquido en el elemento, vamos a ponerlo en la válvula de expansión, donde tenemos un líquido que está entrando a 130 grados Fahrenheit. Listo. Entonces nos dicen también, suponga un sobrecalentamiento de 8 grados centígrados. Puede ser porque a 48 tenemos ya una mezcla de líquido gas y no queremos eso en él. Sí, ¿Eso es líquido saturado o comprimido? en el... No, es líquido saturado 100%, sí. El Ah, estado listo. del líquido en la entrada del control refrigerante es 100%. Se busca que sea 100% para tener esa caída de presión de manera más efectiva, pues y generar más frío a la salida. Esa es como la clave ahí. Entonces, suponer sobrecalentamiento. Vamos a terminar de poner el enunciado. Un sobrecalentamiento de 8 grados Fahrenheit. Ahorita lo hagamos en la gráfica que quede más claro. Entonces, volviendo a la fórmula de ahorita, el efecto refrigerante va a ser la entalpía. Ya vamos a entrar a la tabla de vapor. Es más, debería poner aquí el ciclo, lo que yo lo tengo en un pequeño diagrama por aquí que nos va a ayudar para que hagamos
Miremos ese ciclo mejor desde el gráfico para que nos quede claro qué está pasando ahí. Tengo aquí un pequeño dibujo. Pegámoslo. Upa. Ok, si lo vemos más fácil. Entonces, venga, hagámonos un pequeño plan, más. Vemos el ciclo, el mismo ciclo de ahorita. ¿Listo? No coincide con los números, porque tengo más números en el otro, porque quería hablarles de las tuberías. Aquí tengo pues, varios puntos que no nos va a coincidir como 2, 3, 4 y el gráfico de ahorita, pero sí desde el principio, desde el concepto. Pues entonces miren acá, este punto de acá que enumero como 2 es la salida del evaporador y la entrada del compresor, ¿cierto? Esa parte de ahí está clara. Entonces el compresor aumenta drásticamente esa presión. Acá tenemos simplemente un gráfico de presión entalpía, ¿cierto? Yo lo trato de control al menos. Ahí. Un gráfico de presión entalpía, en donde yo aumento drásticamente esta presión. Y esta línea que ustedes ven aquí arriba es la línea de saturación del gas, ¿cierto? No voy a poner pues como cuál gas en específico, porque no estoy poniendo valores, pero todos los gases suelen tener ese tipo de comportamiento y esa es la línea de saturación. Entonces, no sé si ya todos pues pasaron por termodinámica y demás, esta línea de saturación me dividía a mí una zona de líquido, perdón, de vapor sobrecalentado, que es por aquí arriba, a un líquido saturado, pues que es esta región de la izquierda. Dentro de la campana o dentro de este gráfico voy a tener una mezcla de líquido gas que va a tener una calidad que es como se le define entre 0 y 1 y me define como qué cantidad de líquido hay por cada porción volumétrica o másica de gas, o como cuántas goticas van a haber, digamos, en cierta cantidad de masa, llamémoslo así. Y finalmente es una zona donde está 100% líquido, ¿cierto? Por fuera de esta línea de acá. Entonces, de nuevo, en un ciclo lo que buscamos es garantizar lo siguiente. Uno, comprimir qué? Comprimir un gas, ¿cierto? Comprimir algo que está por fuera o levemente por fuera de la campana. Entonces, estos puntos de acá, donde se dice 2 y 2', yo busco casi siempre sobrecalentar o buscar que el gas a la entrada del compresor tenga un pequeño grado de sobrecalentamiento, más por un tema de seguridad, de tal manera que las variaciones que yo tenga en el sistema, como poner ropa y cosas en el condensador y demás, no hagan que este punto quede dentro de la campana y que cuando yo vaya a comprimir esté comprimiendo una mezcla de líquido y gas. Entonces, por seguridad, siempre se trata de sobrecalentar el gas antes de que entre el compresor. En el caso de aquí nos hablaban, es que el enunciado no sé qué lo hice, nos hablaban de un sobrecalentamiento de 8 grados, aquí abajito de 8 grados Fahrenheit para garantizar esta condición que vemos aquí a la izquierda, a la derecha en el gráfico. Entonces, listo, supongamos que yo estoy comprimiendo. Si yo no sobrecalentara, todo siempre va a quedar en una región de vapor sobrecalentado, ¿cierto? Pero un calentamiento o un sobrecalentamiento antes del compresor también va a garantizar que vaya a obtenerse una temperatura un poquito mayor así no lo hiciera. Entonces esta línea 2', 3' es la deseable pues que se debe tener en los sistemas de refrigeración. ¿Listo? Miren que toda la transición que es esa línea roja, donde yo voy entrando, este punto 3 hasta este punto que estoy aquí dibujando, digamos, imaginariamente acá en la entrada de la campana, ese punto de alguna manera es parte del condensador. Yo estoy bajándole la temperatura hasta entrar en la campana y cuando ya esté dentro de la campana, pues yo estoy atravesando el condensador. Sigue habiendo una zona de transición donde todo el calor es latente, el calor que yo tengo que sacar de aquí es calor latente por cambio de fase,
y finalmente ya tengo un líquido, ¿cierto? Cuando toqué esa parte de la campana en el gráfico. Entonces miren que si yo voy a hacerle inmediatamente una caída de presión, ¿cierto? La caída de presión que va a pasar entre 4 y 1, que es el elemento de expansión, llamémoslo capilar, válvula de expansión, lo que sea. Si yo lo hago muy cerca de la campana, es muy probable que yo esté entrando una mezcla que tiene partículas de gas, ¿cierto? Y meter gas a un capilar o a un elemento de expansión no es lo más adecuado, porque si usted tumba la presión drásticamente de una burbuja, puede tener, perdón, efectos de cavitación y otros elementos no deseables en este elemento. Entonces, siempre se busca también alejarse un poquito de esa zona y subenfriar un poquitico la salida del condensador, lo que habíamos hablado ahorita en el condensador de sus neveras. Si bien la zona de transición a líquido se da más o menos en unos 60 grados, 59 grados, usted va y toca la parte de abajo y le pone algo para medir temperatura y lo vas a encontrar a 55, 56 grados. Entonces, esos 4 grados de temperatura van a ayudar mucho a garantizar que entre líquido. Entonces, lo mismo, si yo tengo el efecto refrigerante, prácticamente es esta transición que se da aquí, de cuánto es la entalpía antes y después de yo hacer esa expansión, ¿sí? Entonces, si yo logro alejarme aún más de la campana y empiezo a hacer una transición desde el líquido y me meto a la campana, tengo una transición mucho menor de presencia, llamémoslo así, en la campana, ¿cierto? Y además me aleja de la zona que es no deseable, de poder tener mayor posibilidad de absorber calor en estado o en estado de mezcla, pues que es como estaría dentro de la campana en el evaporador. Entonces el evaporador desde esta región 4' hasta abajo me deja de alguna manera más horizontal, más entalpía disponible que si yo me meto inmediatamente toco el líquido, que sería de aquí hasta acá. Entonces miren que esos sobrecalentamientos en el compresor y subenfriamientos en la salida del condensador, al fin y al cabo, me van a producir mayor entalpía disponible en el evaporador para evacuar frío. ¿Sí? Esos son los fenómenos que realmente se busca desde el diseño de refrigeración general para obtener la mayor cantidad de frío posible. Obviamente estos comportamientos dependen mucho del tipo de gas, ¿cierto? Y estas zonas de transición se pueden dar, mejor dicho, la pendiente de esta curva puede ser muy vertical o muy horizontal, dependiendo del gas. Entonces miren que cuando es muy horizontal y la transición de esta curva es así, realmente no importa dónde me meta, pero si es muy vertical, yo obtengo mucha más entalpía entre más subenfrío. O sea, son particularidades del diseño del ciclo, pero en pro de lo que estamos haciendo acá son los principios básicos que quiero que se lleven para este asunto. Entonces vamos a darle para que nos quede claro este efecto refrigerante aquí y de cómo consultamos tablas. Para ir a mirar esas entalpías, entonces yo voy a mirar del vapor a la salida. A ver qué lo hice. Aquí está. Listo. Aquí efecto refrigerante. Listo. Entonces, para mí esa temperatura de saturación en el evaporador, ¿cierto? Que es ese punto sobre la curva estos son los puntos de saturación míos, ¿cierto? Todo lo que esté sobre la línea de la curva, la de transición, que es lo que yo puedo buscar en la tabla. Cuando ustedes se van, y les voy a abrir la tabla aquí que teníamos ahorita, que ustedes solo están viendo aquí el Jamboard. Cuando ustedes abren una tabla, las tablas, para no tener que meterse al gráfico, la refrigeración suele ir a buscar directamente las propiedades de saturación de estos refrigerantes, ¿cierto? Entonces, espérate que no les estaba mostrando. Miren la tabla aquí, el R22. El R22 te muestra valores justo en la propiedad de saturación, o sea, sobre la curva, estando precisamente sobre estos valores que están aquí en la curva.
Entonces vamos a hacerlo así, interpretemos muy bien esos cambios. Entonces, eh, ¿qué lo dice? ¿Qué lo dice? Aquí. Ok, miren solamente este. Ahí sí. ¿Qué lo dice? Acá a la izquierda. Bueno, entonces, el efecto refrigerante va a ser la entalpía en la salida del evaporador, ¿cierto? Que es una entalpía de vapor. Vamos a ponerle salida evaporador menos la entalpía de líquido en el, en el elemento de expansión, ¿cierto? ¿Cómo vamos a sacar esos valores? Con temperatura. Yo quiero saber a qué valor de la tabla de saturación me tengo que meter. Entonces, la temperatura, Profe, no me escribe allá. Temperatura de saturación, sí, ¿esa H líquido es a la entrada del expansor o a la salida? a la entrada. Listo, gracias. Listo. En la entrada. Entonces, la temperatura de saturación va a ser igual a qué. Miren que, recuerden, mi temperatura de saturación es mi temperatura de saturación aquí en el punto que toca la campana. Yo estoy haciendo un sobrecalentamiento únicamente para fines prácticos. Esta región de acá, o sea, la entalpía que se pierde aquí es muy pequeña en términos de cuánto es el valor sobre la saturación. A mí sí me importa cuánto es lo que tengo aquí abajo, porque aquí cuando yo ya me meto a la campana sí es importante, pero acá cercana a la saturación es donde yo puedo obtener un valor de referencia, ¿cierto? Entonces la temperatura de saturación va a ser igual a la temperatura de ese subenfriamiento menos el delta T que yo estoy poniéndole a ese caso ahí. Entonces, ¿cuánto va a ser? Yo tengo un 48 grados Fahrenheit, que es la temperatura subenfriada aquí. Perdón, estaba señalando donde no era. Estaba hablando acá, ¿cierto? Pueden ver el gráfico acá. Para mí la salida, ya me estaba aquí enredado con algo. Para mí la salida del evaporador es que la salida del evaporador coincide con la entrada del compresor, ¿cierto? Yo tengo aquí un sobrecalentamiento que lo tenía como sub y es, espérate que aquí es donde está el error mío. Pues, pongamos la palabra completa más bien. Ahí. Mejor así, mejor el delta T a la saturación. Delta T a la saturación. Entonces, listo, va a ser los 48 grados, que es la entrada del compresor y para mí es la misma salida del evaporador, por lo que hablamos. Yo estoy aislando ese tubo entre la salida del evaporador y la entrada del compresor, ¿cierto? Entonces ahí no hay una pérdida y coincide a este punto de aquí en la gráfica. ¿Listo? Entonces, para yo conocer el valor justo en este punto, que es en 2, no en 2', yo le resto a sus 48 grados el sobrecalentamiento que le estoy dando a esa salida, ¿cierto? Para conocer solamente cuánto va a ser la entalpía en ese punto. Y la temperatura, este era el otro que me faltaba. Entonces yo voy a la tabla, me falta un valor aquí. Sí, la temperatura del, del líquido de 130 Fahrenheit, eso sí está claro, ¿cierto? Entonces voy a la página
del R22, vámonos a meter a la página de R22. Entonces ahí me están viendo. Dejémoslo de una vez como toda la pantalla. Que terminemos esta parte aquí. $130. Entonces vamos a meternos a la gráfica de este. Listo, vamos a buscar entonces. Para temperatura de saturación igual 48 menos 8 es 40 grados Fahrenheit. Yo me meto a la tabla y voy y busco ese valor. Yo acá la tengo en grados centígrados. Entonces, hagamos la conversión. Profe, ¿y no habría antes que sumar los 8 Fahrenheit por el tema de que estamos sobrecalentando? El tema es que no estamos buscando, yo estoy metido en una tabla de saturación, no en una tabla donde tenga que ir a mirar exactamente la presión. Si usted mira, la presión en este punto por el sobrecalentamiento es diferente a la presión en este, perdón, estaba señalando hagámosla con esta misma herramienta. Entonces, la presión en este punto es diferente a la presión en este punto. ¿Está claro? Aquí es una presión de saturación, aquí yo la desconozco. La mayoría de refrigerantes se trabajan sobre valores de saturación para el diseño, principalmente por lo que les dije. Si yo saco el evaporador y entro el compresor, esa línea está aislada. Entonces ahí no estoy perdiendo energía. Yo lo hago es simplemente para garantizar una condición técnica, pero desde el diseño lo hago desde la saturación, ¿cierto? El efecto de pronto acá nos quedó muy separado. Entre 3 y 3', la diferencia no es mucha, pero sí ayuda a que siempre el compresor comprima, valga la redundancia, un material o un gas que esté garantizado que sea 100% vapor. Y eso es más que todo por eso. Como yo me meto aquí a la saturación, vamos a hacerlo para 40. Yo miro, era Profe, o sea, que 40. la temperatura del punto 2' es 48 Fahrenheit. Sí, Sí, correcto. yo Ese es el punto entendí sobre. esto del sobrecalentamiento. Voy aquí que estaba haciendo Estoy en 40 Fahrenheit, son alrededor de 4 centígrados. De nuevo, ¿dónde lo dejé? Mi ciclo. Que no me aparece el. Allá. Volvemos acá. Yo estoy garantizando un sobrecalentamiento a la entrada del compresor, ¿cierto? Que es este de acá. Entrada el compresor, se midió, estaba a 48, pero yo no sé qué presión está allá. Yo sé que está sobrecalentado por el diseño del mismo sistema. Yo necesito buscar una entalpía de referencia para calcular su efecto refrigerante. La que yo tengo acá más cercana es la de la saturación en el punto 2, no 2', ¿sí? Entonces, si yo quiero saber cuánto es en 2 la entalpía, yo le tengo que restar ese sobrecalentamiento de 8 grados. O sea, entre 48, que es 2', y 40 es donde está la línea de saturación. Yo sé que el sobrecalentamiento en el diseño de ese equipo, llamémoslo así, que muchas veces viene especificado cuando compra sistemas de refrigeración completos, de cuánto es el sobrecalentamiento en la salida del evaporador por diseño, ¿sí? Ah, ya se lo dicen pues como ya en los catálogos. Exacto, no suele usar o encontrar cuántos son esos sobrecalentamientos allí, pero uno pues suele también diseñar desde cero ese tipo de cosas. Entonces, como tal, el efecto refrigerante no nos va a definir la cantidad de frío disponible, solo nos va a decir, como miramos ahora, es cuánto frío puedo yo evacuar por unidad de masa del evaporador bombeado. Que eso ya en la próxima clase vamos a ver cuando nos metamos al compresor y demás, cómo hacemos un pequeño balance ahí de masa para saber eso, cuánto frío se vuelve como Q el sistema, ¿cierto? Porque aquí una diferencia de entalpías no me va a decir cuánto es el Q que va a poder absorber el evaporador. No, simplemente cuánta es la cantidad de energía que puede evacuar por unidad bombeada.
Entonces, si yo le pongo a ese mismo sistema, porque el sistema no va a cambiar, si yo le pongo un compresor de muy buen flujo másico, la cantidad de frío rechazado es mayor y yo no lo estoy viendo acá, porque a mí mis condiciones de diseño del sistema solo van a depender de una entalpía y unas temperaturas y unas presiones. Cuando yo le pongo un compresor mucho más grande al mismo sistema, va a producir más frío, pero no es que esté produciendo más efecto refrigerante. Es cuánto, va a depender de cuánto bombee el compresor como flujo másico. Eso ya lo hacemos la próxima clase, que veamos todo el tema de compresores y cómo relacionamos esto con el otro para que eso se vuelva un calor, pues, ¿cierto? Ahí tenemos otras maneras de calcular el Q, pero terminemos esta parte de este ejercicio para que aprendamos a meternos a la tabla. Entonces, yo ya lo tenía aquí calculado, vamos a ver si lo tengo. Para 40 Fahrenheit, si nos metemos aquí, 40 Fahrenheit son 4,5 grados. Vamos por aquí abajo. 4,5 están entre estos dos valores. Y yo me voy a meter a la columna que dice que está la presión. Si la necesitáramos, volumen, densidad, entalpía. ¿Entalpía de qué? Líquido, latente o vapor. Hay que mirar cuál vamos a hacer. Como yo estoy buscando la entalpía en la entrada del compresor, sabemos que en el compresor está entrando ¿qué? 100% vapor. Entonces bajemos por esta y la cruzamos con, esta la tengo en BTU, creo que abrí la tabla que yo tengo una tabla por aquí más, saturación del regenerado, este está en centígrados también. Ya sé dónde la tengo, en un segundo que, aquí ya la tengo en las unidades que necesitamos para que nos dé lo mismo. Las propiedades del refrigerante R12. Este es la de typical rating, no, debe ser la 16. Sí, R22. Entonces R22, ahora sí estamos en Fahrenheit, vamos a buscar para 40 Fahrenheit. Vamos a tener por aquí 40 Fahrenheit y vamos a buscar la última columna que corresponde a la de entalpía o contenido calórico, que es la misma cosa, líquido, latente o el vapor. Entonces vapor para 40 Fahrenheit son 108. Entonces acá tenemos una entalpía de 108,142. Listo. Mucho cuidado con estas tablas, yo creo que muchos las han, no sé si en termodinámica les ha pasado, tengan mucho cuidado si es punto, si es coma, si son cientos de miles, si son miles, aquí es coma para este caso. Listo, 108,142, que arriba siempre van a estar las unidades. BTU por libra. Listo. ¿Qué más nos falta? Y la de 130 Fahrenheit. 130 por aquí. La columna yo creo que es la misma. La última. Vapor. Pero venga, ¿cómo estamos en 130 grados? 130 grados es la del líquido, ¿cierto? Entonces, temperatura del líquido va a ser 130 grados Fahrenheit. Ya les paso de pantalla. Solo estoy sacando aquí propiedades. Yo voy a mirar el H del líquido para 130 y es 49,059 BTU por libre. Listo, aquí basta simplemente restar. Luego que terminemos ya. Entonces, para mí aquí este efecto refrigerante va a ser igual a la resta de estas dos. 108,14 menos 49,06. Esto me da 59, que ya lo tenía, 59,08 BTU por libra.
Entonces, este efecto refrigerante lo que está definiendo, chicos, de alguna manera es el potencial de generación de frío, pero pueden ver que depende de una unidad de masa, ¿cierto? Cuando yo ya conozco el compresor que le voy a acoplar al sistema, todo compresor tiene un flujo másico, que los flujos másicos están dados en qué, en cuántas libras por hora o libra por minuto y demás. Cuando yo ya multiplico y hago una relación entre el poder, llamémoslo como potencial frigorífico como efecto refrigerante, versus el flujo másico del compresor, yo ya voy a poder tener aquí un resultado que lo voy a tener en BTU por hora, y este BTU por hora ya para mí es una unidad de calor, ¿cierto? ¿Cuánto calor por hora estoy sacando? Cuando yo ya hago el balance de, que ya lo vamos a aprender a hacer en la próxima clase, cuánto es el calor por paredes, cuánto es el calor de los aparatos, de la misma carga, de las personas, de lo que sea que yo tenga dentro del frigorífico, esta transición ya va a ser mucho más clara. Listo, yo tengo un sistema que puede sacar 59 BTU por libra, y cuántas libras por minuto, libras por hora voy a sacar con el compresor. Entonces ya depende del compresor y del flujo másico del sistema. Pongo un compresor más grande, puedo sacar más BTU por hora. Pongo un compresor más pequeño, menos BTU por hora, ¿cierto? Y con esto es con lo que uno juega en los controles y en los sistemas, en donde tengo un compresor de velocidad variable, en donde el sistema adentro tiene muy poquita carga, por ejemplo en aire acondicionado, que entró la gente, listo. Tengo ya 100 personas, él detecta que la temperatura se está subiendo, entonces le sube el flujo másico al compresor y genera más cantidad de frío por hora, ¿cierto? Eso es más o menos como la forma en cómo trabajan los aires acondicionados. Entonces, como efecto refrigerante de un sistema de refrigeración, veámoslo como ese potencial de sacar calor, pero por unidad de masa del refrigerante bombeado. Listo. Hasta ahí, chicos, lo de hoy. Quería simplemente como llevarlo hasta aquí. Tenemos mucho todavía que cortar en este tema, de entender muy bien el ciclo, de empezar a calcular muy bien las cargas térmicas, que es lo más importante. Se va a ver cuánto representa cada una de las cargas. Y ¿qué más les tengo? No, creo que por lo pronto eso sería lo de hoy. Pueden ir navegando aquí en este tipo de páginas. Yo les trataré, ya la próxima clase nos metemos a fondo en estas tablas, que las vamos a usar mucho, mucho para el diseño del frigorífico como tal, más que el sistema. ¿Listo? Entonces esa es como la manera, chicos. Por hoy terminamos. Profe, listo.